Decir que estaba desesperado era tener un optimismo del que carecía. Era como pensar que una caja de cerillas que habías tenido en la mano en medio de un granizado, ahora mismo podían prender fuego. Tenía que volver, ya que un instinto de supervivencia primitivo y cruel me decía que tenía que intentarlo hasta el final. Tenía que, al menos en última instancia, buscar las manos del anciano. Y de esta manera, igual que hice en la ocasión anterior, poder salir de este nivel. Tenía el firme propósito de resolver esto. Tenía que acabar con los sacrificios innecesarios, como el de este anciano, que yo ya había aceptado el hecho de que ya no seguía vivo. Volviendo sobre mis pasos, me di cuenta que justo cuando empecé a dar la marcha atrás, cuando no había otra salida porque las arañas lo tapaban todo, es el momento en el que lo perdí, en el momento en el que un gran charco de sangre empezó a quedarse en el suelo. Y para mi sorpresa, me pregunté, ¿cómo es posible que yo no tuviese o pensaba que lo tenía agarrado de la mano y ni siquiera me diese cuenta o mirase yo de manera instintiva hacia atrás? Ningún ruido sospechoso, nada que me hiciese desconcentrarme. Eso, o mi instinto de supervivencia era tan fuerte que anulaba cualquier ruido o cualquier interacción ajena a mi propia supervivencia. En uno de esos lados que antes estaba tapado, seguía el rastro, y yo, como si entrase en la boca del propio lobo, aceptaba poco a poco, de manera estoica, el destino que mi mente me enviaba. Un destino que obviamente iba a acabar con mi vida. Eso era lo que mi mente me enviaba, como si fuese la mente de una presa a punto de ser cazada. El rastro poco a poco se iba haciendo más grande, como si el pobre anciano perdiese la sangre a una velocidad vertiginosa. El pasillo continuó hasta que llegó a una gran recámara oscura, que en el centro estaba iluminada y veía un ser grotesco devorar algo. El aspecto del ser cabe destacar que era poco menos que grotesco. Una araña que tenía en su propio abdomen rostros humanos cosidos entre sí, como una grotesca parodia de trofeos de víctimas de ella. Y enseñándome la espalda estaba devorando algo. Parecía suspendido en el aire, ya que el ser medía más de 3 metros a mi parecer, aunque lo que tenía de humano, que era de abdomen hacia arriba, era delgado, esquelético casi. Parecía que devoraba la cabeza del anciano. En ese momento sabía que mi sospecha de su muerte no era solamente una sospecha. Así que decidí usar un arma improvisada. Este piso estaba lleno de una luz extraña, una luz dada por las propias antorchas. Así que usaría esas antorchas a mi favor. Cogí una que estaba colgada y la apagué en el suelo. Había suficiente sangre para que ese líquido apagase la antorcha. Ahora ya no estaba armado, sino que tenía una estaca. Mis ancestros le dieron buen uso a las estacas, matando, ya sea de manera ficticia o mitológica, a los temidos vampiros. Así que eso, aunque parecía casi comédico, me dio fuerzas y me acerqué en el máximo silencio que pude o pensaba que tenía mi persona. Pero yo me estaba acercando
a un arácnido. Y los arácnidos siempre están en una red que estaba en el suelo, y con cada paso ese ser sabía que me acercaba a él, pero no dejaba de comer, como si no le importase que me acercase a él, como si fuese algo insignificante. Mi presencia ante él, como si pudiese manejarme con facilidad cuando estuviese a su alcance. Y como predije, al estar a unos escasos 3 metros, se giró, llenando la atmósfera de un fétido olor, ya que ese ser había llegado a los pulmones del anciano. Su rostro era la de un ser profundamente anciano, sin pelo y con obvios dientes como cuchillas. Parecía un patrón de todos los seres malignos de estas habitaciones. El ser me habló en un rumano, pero un rumano muy antiguo. Os lo traduciré al español, pero en rumano decía así: Te-am așteptat de mult timp, dar să știi că data asta nu o să scap de mine. En español sería: Te he esperado durante mucho tiempo, y no pienses que esta vez podrás escapar de mí. Parecía como si este ser estuviese atento a cada paso que daba en las backrooms, como si me hubiese vigilado y hubiese pensado que tarde o temprano caería en sus garras. Pero este tipo de amenaza psicológica ya la tenía superada. Yo era policía y por ende este tipo de cosas yo las entrenaba. Sí, no a este nivel, porque al fin y al cabo estaba en una pesadilla vívida que podría destruir mi alma y mi existencia si me descuidaba. Pero aún así, por extraño que resulte, el cuerpo humano estaba normalizando esta nueva rutina de supervivencia de mi cuerpo, como si fuese algo a lo que mi mente ya hubiese hecho clic. Me armé de valor y cargué contra ese ser, el cual parecía hasta reírse de mí, como si me viese como algo insignificante, como dije anteriormente. Pero por insignificante que pareciese, justo cuando estaba cerca de él, y él levantase una de sus patas para usarlas como lanzas contra mí, yo le esquivé, agachándome como un jugador de rugby. Aunque el ser no era tonto, y esta jugada me salió cara, ya que los arácnidos no es que tengan precisamente pocas patas, y usó otra en su espalda como lanza también, atravesando el bíceps de una de las manos que yo tenía, y concretamente era justo en la que tenía la estaca, la cual cayó, y con una agilidad, la cual yo desconocía, cogí la estaca con la otra mano. La lanza, porque así es como lo voy a llamar, salió rápidamente, y yo, estando debajo de este ser, aproveché con toda la ira, el dolor y la rabia que tenía dentro, y hinqué la estaca profundamente por debajo del abdomen al ser. El ser, al sentir esto, contrajo todas sus patas, y yo al ver esto salí de debajo de él. Se contrajo en un rictus de muerte y agonía, intentando alcanzarme con sus manos y yo escabulléndome, ya que el intento era torpe y moribundo. El ser se empezó a retorcer y a sangrar profundamente, mientras toda su esencia salía de su abdomen. Como todo en él, su sangre también no era humana, era de un color negro. Antes de morir, el ser me dedicó unas palabras. Me dijo, en rumano antiguo también, que mi hora no estaba juzgada por él, ni por el que le iba a preceder, pero el final de la backroom no estaba hecho para mí. Lo dijo con una sonrisa maligna antes de exhalar su último aliento. Esto
me hizo tener esperanzas, a la vez que preocupaciones. Significaba que podría llegar hasta el final, pero eso significaba que el final me iba a devorar. No iba a dejarme destruir por esa psicología ruin y pérfida de un ser que obviamente había perdido contra mí. Me sorprendió también el instinto de supervivencia y la agilidad con la que yo me enfrenté a él. Parecía como si mi persona estuviese cambiando con cada nivel que pasaba en esta backroom, como si en vez de ser ese policía asustado, me estuviese convirtiendo en un cazador, como si mi instinto, que estaba dormido y latente, estuviese saliendo a la luz y puliéndose como una buena joya cortada por un joyero. No tardé mucho en tomar una decisión. Iba a sacar el cuerpo del anciano conmigo. Su familia se merecía, al menos, tener un cuerpo que enterrar. Así lo hice. Lo llevé conmigo y puse sus manos en el pomo. No tardó la noticia en ser como la pólvora en la mañana, ya que me llamaron mis compañeros y me dijeron que tenía que cortar mi rápido descanso, para yo avisarles de que tenía una herida en el brazo. Ellos me dijeron de que podía trabajar así. ¿Era eso o dejar el cuerpo? Una dura decisión para mí. Dije que iba a tardar un poco en darles una respuesta. Y acto seguido me puse a hablar con Theo. Entré a Reddit y entré a su chat. Le dije que había sobrevivido a la noche y obviamente le dije el ser que me había encontrado. Para su sorpresa le era desconocido y también me sugirió que hablásemos por teléfono, escribiéndome su número personal en el chat. Yo no tardé mucho en llamarle, para que él me saludase con: «Hola, cazador. Bienvenido seas al alto nivel de la backroom. De ahora en adelante todo será mucho menos pacífico, pero pareces preparado para ello. Ánimo, y recuerda, todas las noches te estaré apoyando, siempre deseando tu bienestar». ¿Cómo que apoyando? ¿Acaso sabes lo que me pasa en las backrooms? Así es, chico. Lo sé, ya que cuando pasa a las backrooms puedes mirar desde arriba, también en los sueños, cómo otros intentan hacer lo mismo. Y la verdad, creo que eres el mejor candidato a pasar esta backroom, a ser otro de los que es capaz de pasar la prueba. ¿Prueba de qué? ¿A qué te refieres? Sabes bien que no puedo decirlo. Lo único que puedo decir es que puedo ayudarte con información y he de decirte que el que va a venir sí va a ser la mujer del cabello negro que te dormía. Esta vez debes tener mucho cuidado, ya que no habrá falsas oportunidades. Si te atrapa, vas a morir.